Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Ya, entonces estamos al aire, como dijo el otro día un colega. ¿Ya? Nuevamente creo que estamos en nuestro sexto episodio de Conciencia VM. En esta ocasión estamos con el astrofísico e investigador de la Universidad de Valparaíso, Matías Montesinos, y nos acompañan Neumarino Rodríguez, coordinador del área de matemática del Departamento de Ciencias Básicas, y Eduardo Escalona, académico del Departamento de Química del Departamento de Ciencias Básicas, y quien les habla, Mauricio Chugurú, coordinador del área de Física del Departamento de Ciencias Básicas de la UVM. Ya, Matías, tú eres astrofísico. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces, básicamente? Hola a todos. Hola. Bueno, sí, soy astrofísico. Yo lo que me dedico es a estudiar temas relacionados a la formación planetaria. Explicar de dónde nacen los planetas, cómo se forman estas estructuras y tratar de modelarlo, ya sea con herramientas numéricas y apoyado con observaciones astronómicas. Entonces, cotejar, por un lado, la simulación numérica y por otro lado, las observaciones y ver qué coincidencias tienen y cómo explicar lo que se observa en el cielo. Oye, una pregunta. Tú hablas de modelar, que mucha gente que nos escucha no entiende el concepto de modelo o modelar. ¿A qué te refieres con ello? Un modelo es plantear una serie de hipótesis dentro de una teoría y trata de explicar un comportamiento. Entonces, por ejemplo, en observaciones astronómicas uno trata de sacar una imagen de una estrella muy lejana y a esa estrella se ve alrededor un disco de polvo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se comporta esa estructura? ¿Cómo yo la puedo modelar, describir? Y eso me permite ver, por ejemplo, cómo se va a comportar en el futuro o cómo se comportó en el pasado. Y llegó a representar lo que estoy viendo. Fíjate que, Matías, hola Matías, fíjate que en la ciencia somos bien buenos para modelar, aunque la verdad es que yo creo que no hay muchos modelos en la ciencia, pero somos súper buenos para modelar, ¿cierto? En las ciencias matemáticas, en las ciencias biológicas, somos bien buenos para esto de ir prediciendo un poco el comportamiento de tanto los organismos como de los planetas, de las estrellas, ¿cierto? A partir de este modelamiento. Oye, Matías, cuéntame una cosa. Discos planetarios. ¿Qué son? ¿De qué están formados? Estuve leyendo un poquitito de ellos y hay una historia detrás del disco planetario. ¿Ahí nos podéis contar un poco de qué se trata? Sí, claro. Súper buen punto, porque todo mi trabajo se centra en estudiar los discos protoplanetarios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que, a ver, todo parte desde el origen de las estrellas. Cuando las estrellas se forman, estas provienen de inmensas nubes de gas molecular que está en el espacio interestelar, y estas nubes colapsan y se achatan y forman un disco. Y en el centro de este disco aparece una protoestrella. La palabra proto es algo incipiente, algo que está comenzando. Entonces, esa protoestrella tiene alrededor un disco, una estructura de gas y polvo. Y dentro de ese disco se piensa que de alguna manera se forman los planetas. Después pasa el tiempo, la energía de la estrella evapora el gas que forma el disco y finalmente quedan solamente los planetas dando vuelta alrededor de una estrella ya madura, como nuestro Sol. Entonces, yo trato de entender y estudiar todo ese proceso de formación. O sea que formar esta estrella sería casi como formar un sistema, como un sistema solar. Exacto, está Wow. sumamente relacionado. El origen de las estrellas está íntimamente relacionado con el origen de los planetas. O Los sea, con los planetas datos perdón, con los datos que ustedes obtienen podrían llegar incluso a, de nuevo, modelar cómo fue el inicio de este universo. no el inicio del universo, sino Ya. que el inicio del sistema solar. Mira, Eso genial. es lo que, al final, claro, la gran pregunta es, nosotros vivimos en un planeta y uno se quiere preguntar, bueno, ¿cómo nacen los planetas?
¿Por Claro. qué cuando uno observa el sistema solar están todos los planetas en un plano? ¿Por qué están todos los planetas en un plano y no hay otros planetas orbitando con órbitas más excéntricas o en otras direcciones? Genial. Genial. Oye, pero igual es bien complejo esto porque, a ver, queremos detectar ciertos señales que este sistema solar o este universo nos está haciendo llegar hacia la Tierra o hacia el lugar donde tenemos nuestros telescopios. Pero, ¿qué tecnología utilizan estos telescopios? Fíjate que un poquito estuve revisando los telescopios y para mí saber, los telescopios estaban alojados, ¿cierto?, sobre la Tierra. Pero de pronto me fui enterando de que hay telescopios que también están orbitando algunos planetas. Ya en nuestro sistema solar tenemos algunos telescopios que orbitan y obtienen datos desde estas órbitas. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué son estos telescopios ya fuera de la Tierra, extraterrestres, pero humanos, ya generados por el humano? Y además, ¿qué tecnologías utilizan para recolectar esta información, estos datos? Ya, súper súper interesante eso. Bueno, efectivamente, si uno observa desde la Tierra, la luz que nos llega desde algún astro tiene que atravesar toda la capa de la atmósfera, y eso genera un montón de turbulencia. Y la turbulencia genera aberraciones y distorsiona las imágenes y cuesta obtener fotos buenas, imágenes buenas. Entonces la idea es poner estos mismos telescopios, que son espejos en el fondo, pero montados en un satélite. Por ejemplo, un satélite que esté dando vuelta alrededor de la Tierra. Y con eso ya me libero el problema de las aberraciones atmosféricas. Ahora, ese tipo de tecnología es la que ha permitido detectar planetas alrededor de otras estrellas, por ejemplo. Ahora hay varios métodos para hacer ese tipo de observaciones. Eh, una forma, por ejemplo, es a través de fotometría, que es cuando yo observo una estrella y tiene un brillo, y de repente ese brillo va a decaer. Entonces le pregunta, bueno, ¿por qué se está oscureciendo la estrella? Y después el brillo vuelve a emerger. Y una explicación, la más coherente, es que entre la estrella y nosotros pasa un planeta por delante. Y al pasar el planeta oscureció la estrella y luego volvió a aparecer. Y con eso nos damos cuenta que ese planeta, esa estrella, alberga un planeta que está dando vueltas. Ahora, para poder describir esa disminución del brillo de la estrella, yo necesito una visión bien sin perturbaciones. Y la turbulencia atmosférica me complica ese tipo de imagen. Entonces, por eso en el espacio funciona muy bien ese método. Genial, Ese método se llama por fotometría. Hay genial. otras técnicas de observación también. Oye, Matías, ¿y el tiempo en que estos datos llegan a la Tierra después de que los rescata un telescopio alojado fuera de la corteza terrestre, de cuánto es más o menos? O sea, yo leí un poco de un telescopio que orbita el Sol y la Tierra, que ya fue dado de baja, ya de nombre Spitzer, y fíjate que él extraía datos efectivamente de la misma manera como me indicas tú, utilizaba las técnicas de espectrofotometría en el infrarrojo para obtener información, pero ¿cuánto demora? O sea, nosotros nos imaginamos con la inmediatez que hoy día vivimos de que estos datos cuando se obtienen desde, por ejemplo, una conexión cercana ya de un telescopio, estos datos los vas a recolectar en el minuto, en los segundos. Pero ¿qué pasa con esto que está ubicado fuera de la corteza? ¿Cuánto demora en llegar a un equipo para poder procesar esos datos? Mira, la transmisión de datos en sí no es tan problemático. Eh, la- las señales viajan a la velocidad de la luz, entonces estos telescopios no están tan lejos tampoco. El gran problema, sin embargo, es recibir un montón de información, pero después los datos hay que decodificarlos o reducirlos. Es una imagen, cuando se saca una imagen de una estrella o de un sistema cualquiera, no es llegar y uno lo va a ver en el computador, tiene que reducir datos, y en ese proceso ahí pueden tardar hasta meses en recuperar una imagen. Es más bien el tiempo, lo que se demora es el tratamiento de datos más que la obtención de ellos. Genial, genial. O sea, tú puedes estar trabajando con datos obtenidos en otros centros, ¿cierto? Acá en Chile,
sin la necesidad de contar tu propio grupo de investigadores con un telescopio en otro lugar. O sea, se comparte esta información. Y cómo es ese proceso, oye, de procesar los datos a partir de instrumentos que no son directamente tuyos? ¿Son datos públicos? ¿Son datos que la NASA, por ejemplo, si un telescopio lo lanza o lo pone en operación, están disponibles para el uso público? ¿O pasa un tiempo y después los liberan? ¿Cómo es eso? Sí, exacto. O sea, generalmente cómo funciona es cualquier centro de telescopios, por ejemplo, los que tenemos en Chile, la ESO, ALMA, lo que sea, o los de Estados Unidos, se llama un concurso de observación. Entonces todos los astrónomos, toda la comunidad científica del mundo manda sus propuestas de observación, donde van a quedar clasificadas las mejores. Y se programan, por ejemplo, hay un concurso abierto ahora y va a ser observado el próximo año. Llega el tiempo programado de la observación, el centro astronómico hace la observación y envía los datos después al equipo que lideró hasta la observación. Ahora, estos datos en primera instancia son privados, son solamente para el equipo que mandó esta propuesta. Y depende del grupo de telescopios, la ESO por ejemplo, tienen un año en los cuales estos datos son solamente privados. Y luego de ese año se mandan a plataformas públicas y cualquier persona puede obtener esta información, lo cual es súper bueno porque enriquece todo lo que es la discusión científica. Entonces muchos grupos pueden cotejar observaciones que han tomado otros grupos. Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí colaboramos, ¿cierto?, en ciencia todos. O sea, es decir, el estudiante universitario o el estudiante de enseñanza media que está iniciando su trabajo en astronomía incluso puede recolectar esta información y obtener datos asociados a lo que ya se estudió y que no sea de una complejidad tan mayor y nutrir en el fondo su estudio. Por supuesto, y como anécdota de eso, por ejemplo, a ver, no sé si recuerdan que hace unos meses atrás se declaró que habían encontrado fosfina en Venus, lo cual es una tremenda noticia porque eso es un indicio de que existe vida bacteriana en las nubes o la superficie de Venus. Ahora, esos datos se hicieron públicos y luego llegó otro grupo, tomó esos datos, hizo los mismos análisis y dijo, no, aquí no hay fosfina. Lo que hubo un error de reducción de datos y la señal que ustedes pensaban que era fosfina era simplemente un error estadístico que por alguna manera se amplificó y generó una señal falsa de fosfina. Y eso, bueno, y empieza una controversia y ahí opera realmente el método científico, que es corroborar lo que uno hace. Y todo eso gracias a compartir la información, que eso es fundamental. Genial, genial, genial. Oye, Neumarino se nos fue, parece, porque no veo. No, estoy escuchando, no, sí, es que como el Eduardo estaba tan entusiasmado preguntando, no quería interrumpir. Ya, no he dicho nada. Bien, bien, interesante. Bueno, Matías, hola, yo soy hola, soy del área matemática. Mira, yo soy bien ignorante en todo esto de la astronomía, salvo la inquietud que tiene cualquier ser humano, porque desde los albores de la humanidad yo creo que el hombre ha estado mirando el cielo. Y en ese aspecto, el hombre ha detectado que el Sol naturalmente influye sobre la vida en la Tierra. Después que la Luna también tiene que ver con las mareas. Y son cosas que se pueden observar a simple vista. Después con los telescopios se observaron los otros planetas. Pero en esto que nombras tú, de los discos planetarios, como se habla de telescopio, yo no sé si uno se pone en un telescopio y mira un disco solar o lo que se hace es mandar unas ondas, recibir unas señales, y hay todo un conocimiento que permite interpretar esas señales, esos códigos, de tal manera que yo me imagino como un átomo. Yo no puedo ver un átomo, pero a lo mejor veo los rastros, las perturbaciones. Entonces, cuando tú estás hablando de los discos planetarios, es que uno se pone en un telescopio y con el ojo ve el disco planetario o recibe señales y después lo tiene que pintar o dibujar. Ya, sí, bueno, la
la astronomía moderna no es esa visión romántica del astrónomo metido en su telescopio mirando por el lente. O sea, Ah, ya. no es instantáneo. Y además que, a ver, los distintos astros emiten distintas longitudes de onda. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ver el comportamiento de un disco protoplanetario, lo puedo observar en luz visible, pero también lo puedo observar en luz infrarroja, lo cual yo no lo puedo ver. Y para eso necesito un instrumento que sea capaz de recolectar esos tipos de radiaciones distintas. Y ahí lo que yo recibo es, bueno, hay distintas técnicas de observación, pero en el fondo yo voy a recibir información, si es en infrarroja, después tengo que hacer una serie de tratamientos estadísticos, eliminar ruidos, para poder entender qué es lo que estoy observando y finalmente generar una imagen. Pero todo esto es por computador y por análisis de datos finalmente. Ya, fíjate que es una cuestión para mí bien interesante porque uno a veces está como en el pensamiento concreto, o sea, yo miro, veo y digo, ah, existe. Pero acá, gracias a estos modelamientos que tú mencionas, a todo lo que se recoge, uno puede ir construyendo algo que a lo mejor no está con sus ojos directamente, pero sí, debido a su comportamiento, puede decidir cuál es la forma. Oye, Claro. claro, Y, Matías, y, lo otro que yo te quería preguntar, esto de los discos solares, bueno, yo me imagino un disco, porque uno, si se llama disco, porque se debe parecer a un disco. exacto. Yo no sé si, o sea, estos discos hay muchos, se pueden contar, están muy separados, están juntos, chocan entre ellos, hay muchos soles adentro, hay planetas que tienen más de un sol. ¿Cómo uno podría describir un poquito lo que es un disco? Bueno, eso es re importante porque, primera cosa, estas observaciones de los discos protoplanetarios son relativamente nuevas, y por nuevas es dentro de esta década. O sea, la primera imagen de un disco protoplanetario viene del año 2015, que es la imagen que revela ALMA, donde se ve un sol muy joven y alrededor un disco, tal cual, una estructura de polvo en forma de disco, y ese disco muestra unas especies de surcos que se ven como unas cosas sombreadas, como ver un disco de vinilo, una cosa así, Ah, y se ven surcos y estructuras y una serie de anillos concéntricos alrededor de una estrella que está al centro. Entonces, después viene el punto, hay que interpretar qué es lo que estoy viendo, porque yo veo surcos. ¿Qué es surcos? Es que hay menos gas o polvo en esos valles que observo, es que estoy viendo sombras y no le está llegando luz, por eso yo veo estas especies de anillos, y ahí empieza toda una operatoria teórica para tratar de entender. Ahora, por ejemplo, si ustedes googlean discos protoplanetarios, probablemente les va a salir una imagen, la que yo estoy mencionando de ALMA, que se llama HL Tau, y van a ver un disco medio rojizo con unos anillos concéntricos. Esos anillos, surcos, se piensa, lo mejor que lo explica es que hay un planeta que está metido dentro de ese disco, y al ir orbitando alrededor de la estrella va limpiando material y va generando estos surcos que empiezan a aparecer, o anillos. Y así Matías, ahora. la interacción entonces, la interacción que existe o que ustedes analizan en la primera etapa en estas imágenes es solamente de carácter gravitacional. Es una pregunta un poco más técnica, más física, pero en el fondo no habría una interacción o desprecian una interacción de tipo eléctrica, por ejemplo, o electromagnética. Claro, aquí empiezan ya las discusiones científicas. Se piensa que una de las mejores maneras de explicar la morfología de estos discos es gravitacionalmente. Entonces tienes un cuerpo, la estrella central, el disco de gas que tiene masa, entonces podría ser autogravitante, y un planeta dentro que lo está moviendo, mientras el planeta va orbitando, va perturbando, modificando y generando estructuras dentro del disco.
Pero también hay otras personas que dicen, no hay planetas. O sea, yo no estoy viendo esta morfología del disco porque hay un planeta o un cuerpo gravitacional, sino que hay, por ejemplo, hay campos magnéticos. Y los campos magnéticos pues, generan inducciones y ciertas fuerzas y torques dentro del material que puede estar ionizado, y generan de este tipo de morfología. Otros dicen, lo que pasa es que el disco es muy masivo, y si es muy masivo tiene autogravedad. Y se ha demostrado numéricamente que cuando yo tengo un disco muy masivo que autogravita, este también genera estructura, y puede generar brazos espirales y cosas cambios morfológicos. Entonces todavía no está muy claro qué explica las distintas morfologías dentro de estos discos. Pero sigue ganando la hipótesis de los planetas. Y si le agregas materia oscura, se complica más todavía, ¿no? Complicaría mucho más, pero eso es bien interesante. Ahora, en estos temas, la verdad es que yo he visto súper pocos trabajos que incluyan materia oscura dentro de los discos protoplanetarios. Ya, ahí hablamos y hacemos un negocio. Tenemos una línea de investigación entonces. Ahí hay una línea, yo creo que hay que explotar, sí. Oye, Matías, pero no es tan descabellado, ¿ah? Lo que decías tú recién, o sea, una de las teorías que puede ser esta fuerza electromagnética, también van en la línea del origen de la vida dentro de los planetas. Entonces, puede ser que tenga distintas etapas, incluso la generación del planeta con masa más compacta como lo conocemos hoy día, que no necesariamente eso que se observa inmediatamente como un disco protoplanetario sea el planeta ya conformado, sino que puede ser solamente el puntapié inicial. Claro, por supuesto. Eh, Ahora, probablemente hay un mix, una combinación de muchas cosas. Todos tienen sus pros y sus contras. A veces los campos magnéticos son complicados porque tú necesitas un medio ionizado. Tú podrías decirte, bueno, ¿por qué va a estar ionizado? Los discos son más bien fríos. No hay mucha cabida para ionizaciones, pero por otro lado puedes decir, bueno, la estrella está emitiendo mucha energía. al formarse, porque fíjate que este proceso de formación incluso puede venir, estaba revisando de la colisión, ¿cierto?, de dos galaxias a lo mejor, y ese proceso de colisión puede generar alta temperatura también. Entonces, También. sí. Oye, Colisión entre dos estrellas, por ejemplo. ajá, y oye, cuéntanos, Matías, un poquitito, el conocimiento que ahora estamos explotando, yo lo veo asociado a distintas ramas de la ciencia. Lo estoy viendo, por ejemplo, a la espectrofotometría asociado. ¿Qué otras ramas de la ciencia ves tú vinculadas con el estudio de los discos protoplanetarios? Bueno, por un lado está todo el desarrollo tecnológico para hacer nuevos telescopios y nuevos métodos de observación. Mira, una cosa interesante esta es una cosa más técnica, tecnológica, es sobre la óptica adaptativa. Ahora estamos llegando a niveles, por ejemplo, en que, voy a desviar un poquito de tu pregunta, en que estamos observando planetas directamente. O sea, se ve una estrella lejana, se ve una especie de disco alrededor y se ve un punto luminoso, que se piensa que es un planeta. Y eso viene con óptica adaptativa. Óptica adaptativa es un sistema que yo tengo antenas que están en la Tierra y la óptica del telescopio hace correcciones en el lente y corrige las aberraciones atmosféricas. Y eso me permite generar una imagen bien limpia, como si el telescopio estuviese en el espacio. Y me evito el tema de la atmósfera. Y esa tecnología ha sido pero extraordinaria a la hora de detectar planetas y observar cosas con sumo detalle. Aparte que esa tecnología te abarata los costos de no tener que poner el telescopio en el espacio, ¿no? También, además. Oigan, es curioso el origen de la óptica adaptativa, porque esto viene de la Guerra Fría. Cuando tenían el problema, los gringos querían, por ejemplo, sacar fotografías de aviones de espías que vayan muy alto en la atmósfera y sacar fotos, por ejemplo, de una base militar rusa, y querían ver la distribución de los tanques, necesitan una foto de alta calidad, con alto detalle. Pero para que pasen un avión muy alto, y la foto apuntando hacia abajo, toda la atmósfera
hace que sea imposible sacar una foto con mucho detalle. Y ahí se inventa el tema de la óptica adaptativa. Pero pasa la guerra y después los científicos dicen, bueno, ya es súper interesante sacar fotos desde un avión arriba mirando la Tierra, pero ¿qué pasa si damos vuelta a los telescopios y apuntamos los cielos? Y ahí empieza una nueva revolución tecnológica asociada a la astronomía y donde, bueno, descubrimos cosas que no se pensaban. Oye, súper interesante y me encantó la conversación, pero lamentablemente el tiempo nos atrapó, como siempre. ¿Ya? ¿Puedo hacer una última pregunta? Por supuesto, Neumann. ¿Cortita? ¿Ah? Por supuesto, por supuesto. Ya. Oye, Matías, mira, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente desde mi perspectiva, porque como tú eres un experto y conoces, tienes todo este conocimiento, la mayoría nos pregunta, desde tu experiencia y conocimiento, uno entiende y siempre está la interrogante, ¿hay extraterrestres o no? Entonces, ahí las respuestas son sí, mira, de repente se descubrió que hay un poquito de hielo en tal planeta, pero la gente común como yo quiere saber si uno esperaría una vida similar a la de uno en algún lado, si hay algún indicio desde tu perspectiva y la ciencia de ese tema. Sí, desde la perspectiva de la ciencia, a ver, lo más probable es que exista vida extraterrestre. O sea, vida ya sea microbiana, bacteriana, hasta civilizaciones inteligentes. Y esto está basado en que nos hemos dado cuenta que en realidad para formar vida, lo que llamamos vida, se forma en distintos ambientes, desde ambientes muy alcalinos a lugares muy fríos, a lugares muy calientes, siempre se han encontrado bacterias y se siguen encontrando. Entonces pensar que en otros planetas no se hayan dado es una probabilidad muy baja, una visión muy limitada de lo que es el universo. Y por lo mismo la ciencia y la comunidad científica está haciendo grandes esfuerzos para encontrar vida, ya sea construyendo nuevos telescopios para observar bioseñales de planetas lejanos. Por ejemplo, si yo observo un planeta con altas y me doy cuenta que tiene mucho oxígeno, que tiene agua, que tiene una temperatura más o menos como templada, podría pensar que se genera vida. Entonces hay todo un movimiento detrás de la comunidad científica tratando de encontrar vida extraterrestre. Entonces se piensa que claramente tiene que existir. Ahora que hayan llegado extraterrestres a la Tierra, hay cero evidencia. Yo personalmente no creo que eso haya ocurrido. Nunca nadie ha llegado con una evidencia certera con respecto a visitantes extraterrestres. Muchas gracias, Matías. Gracias. Oigan, como dije, lamentablemente el tiempo nos pilló. Agradezco tanto a Eduardo Escalona como a Neumerino Rodríguez haber compartido esta conversación junto a Matías Montesino y claramente también agradezco mucho a Matías haber estado conversando con nosotros. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a Matías. ustedes. Genial la Chao, invitación. estén bien. Chao, profe. Chao, Mauri. Chao, Gracias. chao. Los esperamos en 2 semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.